Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es para mí mucha alegría poder una vez más dirigirme a ustedes compartiendo el día de hoy la clase que nos corresponde del curso 3, y el tema es la clase número 4, la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, qué bendición es poder a través de estos medios compartir con ustedes esta clase, porque es importantísima para nuestra vida espiritual la palabra de Dios. O sea, Dios se comunica al hombre a través de palabras que el hombre entiende, comprende y puede aprender. Eso es lo importante, eso es lo interesante. Dios en su infinita misericordia, Dios en su infinito amor, se comunica al hombre. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el Señor se comunicaba con el hombre por cosas muy extraordinarias. Muchas veces encontramos que se oye una voz desde el cielo diciendo: este es mi hijo amado. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el Señor se le manifiesta a Israel a través del fuego en la zarza ardiente, a Moisés a través de la sombra de una nube al pueblo de Israel en el desierto, o bien en la noche les iluminaba con fuego. Entonces, pero para nosotros hoy el Señor lo hace a través de su palabra, de esa palabra que está viva, de esa palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras. Lo mirábamos en la clase anterior. La palabra de Dios, la Biblia, es palabra viva. ¿Por qué decimos que es palabra viva? Porque el Señor a través de su palabra nos transforma. Fíjense ustedes que un libro, los que son académicos, los que son estudiantes, todos hemos pasado por la escuela primaria, secundaria, básico, diversificado, universidad. Sabemos que cuando nosotros estudiábamos en nuestros libros de texto, aprendíamos las cosas, nos examinábamos y se olvidaba el conocimiento o se queda el conocimiento. Pero la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, cuando nosotros la leemos, es Dios mismo el que nos está hablando, y Él nos está indicando el camino, y Él nos está señalando lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, nos está ofreciendo promesa, nos está ofreciendo su auxilio en todo momento. Entonces es el medio por el cual Dios se comunica al hombre. Y es importante porque en nuestra vida de primer orden, nosotros los seguidores de Cristo y los siervos del Señor, los servidores del Señor, tenemos que tener una relación íntima con la palabra de Dios. Es decir, antes de nuestra conversión no leíamos la palabra de Dios. Antes de nuestra conversión, inclusive posiblemente nunca leímos la palabra de Dios. Tal vez, si son como yo, casi del siglo pasado, se recordarán ustedes que en misa, cuando iba a misa, le dan unos brillos y sarmientos. Ahora le dan a unos el ir y enseñar, o el Dei Verbum. Entonces Dios ahí se está comunicando, ¿verdad? Pero la lectura de la palabra de la Biblia no la teníamos. Solo leíamos la hojita y la dejábamos tirar. No habíamos comprendido que era la palabra de Dios. Esta palabra que nos transforma, esta palabra que nos llena, esta palabra que nos hace diferentes, porque nos cambia la vida. El Señor nos transforma, el Señor tiene poder en el cielo y en la tierra. El Señor está de nuestro lado, mis hermanos, y el Señor a través de su palabra va transformándonos, nos va guiando en nuestra vida, de algunas cosas que vamos a vivir, de algunas cosas que vamos a pasar. Porque esto no es un camino de rosas donde yo le voy a decir a usted: ya no van a haber problemas, ya no van a haber tentaciones, ya no van a haber aflicciones, ya no van a haber dolores, ya no. Al contrario, todo eso va a pasar. Pero si nosotros estamos cerca y con la palabra de Dios, y estamos atentos a escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra, pues nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a agarrar un rumbo diferente. Vamos a soportar las pruebas, vamos a soportar las tentaciones, vamos a comprender el plan de Dios en nuestra vida. Por eso es muy particular, mis hermanos, que nosotros tengamos ese encuentro con la palabra. Es decir, tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que vivir la palabra, confiar en lo que el Señor nos dice a través de su palabra, porque es el medio que Dios va a utilizar para hablarnos a nosotros. Hoy
Yo quiero compartir con ustedes en el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículos del 1 al 5, lo que nos dice sobre su palabra. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida en él, y para los hombres la vida era la luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Aquí se está hablando, mis hermanos, de que Jesús, el Hijo de Dios, es la palabra de Dios. Por eso dice, en el principio, nos dice el evangelista, estaba el verbo, o sea, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué más? Ahí se refieren a Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. Por eso, mis hermanos, cuando escuchamos la palabra, sentimos en nuestro corazón consuelo, fortaleza, alegría, gozo, paz, porque Dios está viniendo a nosotros a través de su palabra, y Jesús está viniendo a morar en nosotros. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra y escuchemos la palabra. Miren, yo les invito a que a partir de ahora, cuando vayan a la Santa Eucaristía, pongan atención en la palabra, porque cada cita bíblica, mis hermanos, trae un mensaje para nosotros, una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra de revelación, incluso que tiene Dios para nosotros en nuestra vida. Entonces, la palabra ha existido siempre, ¿sí? Y la palabra era Dios, y Dios permitió que los hombres, cuando los evangelistas y los discípulos de Jesús estuvieron con Jesús, y Jesús les enseñó la palabra, y el Señor les inspiró a escribir los evangelios, dejar consignada la palabra. ¿Para quiénes? Para nosotros, porque el Señor nos está hablando a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios ha existido siempre, desde el principio, y ha venido a llenarnos, a transformarnos. Por eso, mis hermanos, es que desde que nos hemos encontrado con el Señor, hemos entrado en esa dimensión nueva de cristianos auténticos, de cristianos convertidos, de católicos activos. Antes éramos católicos, pero éramos inactivos, ¿verdad? Nosotros le damos a misa y pum, hasta el otro domingo. Ahora no, vamos a la comunidad, vamos a la escuela, servimos en la noche de oración, servimos en misa, en tantos servicios que hay. Entonces, la palabra de Dios siempre ha existido. La palabra de Dios, mis hermanos, también cuando viene a nuestra vida nos prepara. Vamos a leer el libro del profeta Jeremías, en capítulo 1 y versículos del 4 al 10, lo que eso nos quiere decir en esta mañana. Mire lo que dice el Señor en esta noche. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10, nos dice así: me llegó una palabra de Yahvé. Antes de tomarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Y yo exclamé: ay, Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho. Irás a donde yo quiera que yo te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerme. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió la mano y me tocó la boca, diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca, y en este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos prepara. Aquí el profeta le está diciendo al Señor: Señor, ¿cómo puedo yo hacer algo en la iglesia o en la comunidad si soy un muchacho, si no sé hablar? ¿Sí? Y el Señor, ¿qué le contesta?
Antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía. Antes de encontrarte conmigo, yo ya te había encontrado contigo, ya te había buscado. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros no es que nosotros busquemos a Dios, sino que Él nos buscó a nosotros primero. Si usted se da cuenta, va a ver que el Señor nos estuvo llamando, nos estuvo hablando a través de su palabra. ¿Cómo? A través de una canción, a través de una alabanza, a través de un mensaje, a través de una prédica, a través de un sermón, de una homilía, a través de un CD o de un cassette que le regalaron, que le enseñaron, que le prestaron. Dios ya nos estaba llamando y dice: yo ya te conocía. Desde antes de que tú nacieras, yo ya te conocía y eres mi hijo amado. Perfecto. Nosotros, mis hermanos, a veces el mundo nos enseña, nos da falsas situaciones, falsas creencias, como que no somos guapos, o no somos guapas, no somos bellas, no somos hermosas. Las mujeres, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros los hombres, pues no somos guapos, no somos agraciados. Incluso a veces somos feos a ustedes. El mundo se encarga de destruir la belleza que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando nos encontramos que el Señor a través de su palabra nos está diciendo cosas como esta: yo a ti ya te conocía. Desde el vientre de tu madre yo ya te había elegido para ser mío. Yo ya te había conocido. Sí, yo ya te había consagrado, ya te había elegido. Y te destiné a ser profeta de las naciones. Mire qué interesante. Como Dios nos conoce y a través de su palabra nos dice, a través de la palabra de Dios nos dice que somos sus hijos predilectos, que somos hijos de un gran rey, y que no es cierto lo que el mundo nos ha estado diciendo, sino que nos está diciendo, mis hermanos, que nos ama, nos quiere y que somos perfectos, que somos hijos de Él, que tenemos 2 ojos igual que todas las personas, que tenemos una nariz, una boca, dos orejas, igual que Tom Cruise, igual que cualquier actriz, Meryl Streep, se me ocurre. Somos iguales. Claro, con rasgos diferentes, pero somos en esencia lo mismo, hijos de Dios, hijos y creación de Dios perfecta. Tal vez no salimos en anuncios, pero no todos estamos destinados a ser artistas. Dice el Señor: a ti te llamé a ser profeta de las naciones. Qué mejor, qué misión la que Dios nos quiere dar a nosotros, ser profetas de las naciones. Y yo soy testigo de eso. Yo soy puedo dar testimonio, mis hermanos, que yo he sido constituido profeta de las naciones. He tenido la oportunidad de predicar la palabra del Señor en muchos lugares, fuera de la colonia, fuera de Misco, fuera de Guatemala, en Guatemala, a nivel nacional. Muy pocos lugares no conozco yo. El Señor me ha dado en su palabra a muchos lugares: Petén, Juan, Quiché, Huehuetenango, Izabal, Escuintla, Retauleu, Nueva Concepción, Zacapa, Jutiapa. He conocido Guatemala, he viajado y el Señor me ha llevado todavía fuera de Guatemala. Me ha llevado todavía a lugares muy remotos. Me ha llevado a San Salvador en 4 oportunidades a predicar. He predicado en Honduras, he predicado en Estados Unidos, en un montón de lugares, en el estado de California, Washington, Dallas, en Utah, en muchos lugares a predicar yo, constituido como profeta de las naciones. Lo que el mundo despreció, el Señor aprovechó. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios y la palabra de Dios nos lo dice. Que la palabra nos fortalece en momentos difíciles, en momentos de tentaciones, en momentos de ataques del enemigo. Aquí se nos está diciendo nuestras armas que tenemos, ¿verdad? Que dice: no solo de pan vive el hombre, si te da hambre, también de la palabra de Dios. Sí, y no tentarás al Señor tu Dios. Y el Señor te va a librar del enemigo. Si tú estás cerca de la palabra de Dios, si tú estás tomado de la palabra de Dios, vas a vencer las tentaciones, vas a salir victorioso. Y como siervos del Señor, mis hermanos, nosotros tenemos la obligación, pero por amor al Señor, de estar
con la palabra de Dios en nuestra vida, cerca, viviendo la palabra de Dios. Porque no se puede predicar, alabar, bendecir al Señor, orar en el nombre del Señor, si no estamos con la palabra de Dios. Es como que estaremos con Jesús mismo, porque Él es la palabra. Por eso dice el Señor, desde el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios. O sea, Jesús desde el principio estaba con Dios, y Jesús vino a nosotros a darnos la palabra de Dios, y Jesús mismo es la palabra. O sea, tenemos que estar con Jesús. Así que ánimo y adelante, mis hermanos. Yo los invito a hacer vida la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios. En un momento difícil el Señor le puede hablar, mi hermano, a través de su palabra. Busque la palabra de Dios como consuelo, como fortaleza, y especialmente como la presencia divina de Jesús en medio de nosotros. Que el Señor los bendiga, ánimo y adelante, y nos miramos en la próxima clase. Bendiciones, mis hermanos. Amén, amén. Ya está esto, ya dejé ahí corriendo, que no pude para pagarlas. ¿Quién era? Ah, no. Mira, mi amor, ¿no puedes subir el video donde estamos avanzando? Digo que está rápido. Va a ser clase número 4, la palabra de Dios en nuestra vida. Bueno, es para que en la noche esté lista, pero no sé si se va a subir, bueno, mucho tiempo. ¿Para qué más? Es que lo agarré. Ay, no, papá.